En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Continuamos en la presencia del Señor, que nos ama, que es rico en misericordia, que es un Dios que nos ama y nos perdona. Le pedimos, Señor, que derrame sobre nosotros ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de consejo, ese espíritu de la fortaleza, para nosotros poder dar testimonio de que verdaderamente vamos caminando en esta cuaresma hacia ti. Le pedimos que bajo el amparo de nuestro patrono San José podamos ser nosotros humildes servidores para que tu proyecto de vida, Señor, se haga presente en nosotros y en la comunidad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a este tu programa, Tu Parroquia al Día, programa que ya ustedes saben y comprenden que es para llevar la información de todo lo que nos acontece en la iglesia. Y yo me he dado en un proyecto de que podamos conocer aquellos facilitadores que tiene nuestra iglesia y que cada día pues dan parte de su vida para que nosotros podamos tener una experiencia mejor en la vida cristiana. Estamos entrevistando a varios sacerdotes y diáconos de la diócesis de Cagua, e incluso voy a invitar a algunos de la diócesis de San Juan, y hoy traigo de invitado a un hermano al cual aprecio desde lo más profundo de mi corazón. Nos ordenamos juntos, pasamos juntos muchas cosas y muchas veces ha venido aquí a nuestro pueblo a ayudarnos. Yo quiero que le conozcan hoy desde lo más profundo de su intimidad hasta lo que él pueda llevarnos a conocerle. Le voy a pedir a él que se presente. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nos escuchan. Mi nombre es el diácono Ángel Rosario Maisonet, ¿verdad? Soy natural de Ay Bonito, Puerto Rico. Luego nos mudamos a Caguas y ya en la adolescencia mi papá decidió vender la casa en Caguas y nos mudamos al pueblo de Sidra, donde ahí resido ahí actualmente con mi esposa y con mis 3 hermosas hijas que el Señor me regaló. El Señor ha sido grande con nosotros y nosotros le servimos con amor y con alegría. Interesante, interesante, Ángel, conociéndote y conociendo tu familia, conociendo tu historia. Nos gustaría que la gente te conociera tanto en Gurabo como en la diócesis de Cagua, e incluso el programa está llegando hasta Santo Domingo, Miami y a Tampa, por allá, y California, por allá andamos. Yo quiero que la gente conozca hoy, en estos pocos minutos que vamos a tener, quién es el diácono Ángel Rosario. Vamos a hablar un poquito de tu niñez, cómo fue tu niñez, de dónde vienes, cómo saliste, y luego vamos a conectar esto con tu vida del sacramento del orden. Fíjate, hermano José, yo vengo de una familia muy grande. Somos en casa 12 hermanos varones y una sola mujer. Criados todos en la iglesia católica. Mi mamá, Lucía Maisonet, que en paz descanse, fue la que más nos llevó a ese encuentro con el Señor. Mi papá después se convirtió al tiempo y también nos acompañaba a la iglesia. Algo muy, muy importante en mi niñez es que mi niñez fue muy, muy cercana a la iglesia. Yo a los 7 años estaba cantando en el coro de la iglesia, alabando y bendiciendo al Señor desde esa edad, y desde ahí entonces pues pasamos a la catequesis y todo ha sido una bendición de Dios. La niñez mía, yo considero que fue una niñez muy sana, una niñez muy, muy amena, en la que nosotros muy sanamente compartíamos en familia, en amistades, en comunidad. Recuerdo, Ángel, ya más adelante cuando llegaste un poco a la adultez, que fue cuando yo te conocí, estábamos juntos en el proceso formativo hacia el diaconado permanente, y recuerdo
que tu vida estaba enfocada dentro de la iglesia, pero estabas enfocada en los ministerios de música. Sí. Háblame un poquito de eso, porque recuerdo que incluso en un momento dado el padre Antonino te preguntó, porque tú le preguntaste si podía tener dos cosas a la vez, y el padre te puso en el jaque de el ministerio o el diaconado. Recuerdo ese momento y me gustaría que hablaran un poquito de eso. Sí, nosotros, a mí me ha gustado siempre cantar. Nosotros teníamos un ministerio de música en la iglesia que se llamaba Amigos de Jesús. Y lo llamamos así porque todos éramos familia, estaban mis compadres, estaban mis hijas, todo era un ambiente familiar. Pero que también, después que terminábamos la misa y todo lo demás, entonces nos convertíamos en un grupo musical, ¿verdad? Y entonces pues todas las parroquias de la zona pues ya nos buscaban porque nosotros cantábamos la misa y después cantábamos la actividad social también, porque teníamos números montados de merengue, de salsa, de bolero, y entonces eso a la gente le encantaba mucho. Esa fue una etapa muy linda de nuestra vida, pero después ya las niñas fueron creciendo, otros cogieron otros rumbos, y eso ya pues, pero todavía canto algo por ahí. Me han escuchado en las celebraciones cantar de vez en cuando. Interesante, ¿verdad? Entonces, dentro de todo ese proceso formativo tuyo y con una familia ya, que todos participaban de estos grupos de música, ¿cómo llegaste a la iglesia de lleno? Porque ya tú venías desde pequeño, eres de los bendecidos que desde muy pequeñito ya estabas en la iglesia, pero ¿cómo fue el momento en que tú decidiste, mira, yo tengo que dar un salto más allá de lo que yo estoy viviendo? Yo me siento bien con lo que hago, pero es algo que nos mueve, ¿verdad?, a dar ese salto. ¿Qué te movió a entrar en esto del diaconado? Fíjate, José, gracias por esa pregunta porque me trae unos recuerdos muy lindos. Cuando yo tenía 15 años, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima en Sidra estaba Monseñor Ignacio González Rivera, de feliz recuerdo para la diócesis. Y entonces él se enfermó. Yo me mudo con él a la parroquia. Recuerdo que él vivía arriba en la casa y yo vivía en unos bajos. Y todos los días a las 6 de la mañana yo me tenía que levantar a tocar la campana y entonces ayudarlo a él porque ya le habían amputado una pierna. Y entonces pues básicamente me mudé a la parroquia. Cuando Monseñor fallece, pues me quedo viviendo allí en la parroquia y básicamente mi juventud fue en la parroquia. Yo creo que ese momento fue clave, con ese testimonio de este santo sacerdote que a pesar de sus debilidades físicas, a pesar de todo lo que le estaba pasando en su vida, siempre fue fiel a Jesucristo. Y ese modelo de fidelidad de Monseñor Ignacio González Rivera a mí me inspiró a seguir sus pasos. Inclusive llegué a pensar y a tener la experiencia para el seminario. Yo llevaba a los muchachos, a Padre Jorge Cardona, yo lo llevaba al seminario por las tardes, los domingos por la noche, junto con otros seminaristas, y lo buscaba el otro domingo para que entonces vinieran a compartir con su familia. Yo era el que los llevaba a ellos. Entonces, pues ahí yo me fui acercando más y configurándome más con Jesucristo, en términos de que vale la pena entregar la vida y tu ser a Jesucristo. Porque así como el Padre dio su vida, porque era tan impresionante, José, que el Padre, aún faltándole las dos piernas, que después le amputaron la otra, le colocaban una silla con un barstool en el altar y de ahí celebraba la misa. Y eso para mí me caló tan hondo que yo dije, Dios mío, qué fidelidad y qué entrega, qué amor a Dios de este hombre, que de hecho están sus restos mortales allí en la parroquia. Wow. O sea, tú has tenido unas situaciones de vida bien marcadas que definitivamente te llevaban encaminado hacia donde estás. Hacia donde estoy. No había otro camino. Pero en esa experiencia que has vivido, luego decidiste entrar y a ser parte de aquel grupo tan grande que tuvimos, donde todos teníamos muchas expectativas, éramos muchos, y entraste en aquel grupo que vivimos aquella experiencia por tantos años, porque fueron muchos años
que tuvimos que caminar juntos. ¿Qué me cuentas de esa experiencia? Fíjate, José y querida comunidad, cuando uno quiere acercar a Jesucristo, acercarse más a Él, siempre aparecen espinas, siempre aparecen trabas, que uno dice, Dios mío, pero y si me quiero acercar a ti, ¿por qué? Es bueno que traigas ese punto, porque a veces la gente piensa que nosotros, Sí. porque nos consagramos y nos ordenamos a Dios, que la vida iba a ser fácil y que el demonio nos iba a dejar tranquilos. No, Háblame de esa experiencia. Nada de eso. Yo entré con mi hermano José a la escuela del diaconado permanente, entré como oyente. Oyente, me Como acuerdo como ahora. oyente, no era ni aspirante Me al acuerdo. diaconado. Por unas situaciones que hubo en la comunidad, con el párroco de aquel tiempo, pero que mi corazón me decía, no, quédate ahí, no te vayas. Y entonces todos mis hermanos se ordenaron, todos ellos, y yo les preparé a ellos todas las ordenaciones, porque como yo estaba en la catedral de Caguas con el obispo Rubén, pues yo les preparaba las ordenaciones y me las vivía y decía, en algún día llegará mi ordenación. Y 5 años después Wow. que los hermanos se ordenaron, entonces yo me ordené. O sea, el obispo Rubén me rescata y entonces decido ordenarme para quedarme en la catedral de Caguas. Fue un proceso bien fuerte, un proceso tortuoso, un proceso pero Que en un momento dado, Ángel, entiendo yo que pensaste sí, en no seguir. en no seguir. Sí. Pero gracias al apoyo familiar, gracias a que el Señor me iba confirmando cada vez más en mi vida que la dirección correcta era el diaconado permanente. Y para la gloria de Dios, pues hoy pues soy diácono permanente de la diócesis de Caguas. El camino no fue fácil, Sudado. no es fácil, pero Dios nos da la fuerza para seguir caminando. Eso es interesante. La gente piensa que nosotros después del ordenado todo nos va a ir bien y que todas las cosas van a ser color de rosa y que nosotros pues, estamos muy cerca de Dios y Dios nos va a cuidar y nos va a proteger y que la vida va a ser piche sancrín, Sí. como dicen por ahí en la calle. Ángel, te casaste con una joven que yo conozco y que es una muchacha excelente que se llama Ani. Has tenido una experiencia de vida un poco complicada con Ani, si nos quieres hablar un poquito de Sí, eso. como no. Mi esposa Ana M. Santos Rodríguez, Ana Mercedes, un nombre muy lindo, como los nombres que siempre usaban nuestros padres, que eran nombres cristianos. El de Cristo. Sí. Ella, pues después que nos casamos, desarrolló una enfermedad que se llama neuralgia del trigémino, ¿verdad? Que es la que controla los 3 nervios de la cara. Y entonces pues empezó a padecer de unos dolores tremendos de cabeza y entonces teníamos que estar siempre corriendo con ella para el hospital, teníamos que estar siempre en esa brega de estar pues, trabajando con esta enfermedad y mis hijas que ya estaban un poquito mayores, ¿verdad? Ya tenían como sus 10, 12, 13 años, ya empezaban a ayudarme en ese sentido con la enfermedad de Ani. Pero si algo yo he aprendido de la enfermedad de mi esposa es que ella es una mujer de fe, de una fe inquebrantable. Y entonces empezamos a trabajar la situación. El diácono José me ayudó muchísimo en conseguir algunos recursos médicos para que la trataran. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tú tienes? ¿Qué propósito tú tienes en esta enfermedad de Ani? Y entonces me puse en oración y comprendí que el que se entrega al proyecto de evangelización de Jesucristo tiene que pasar por la prueba del fuego, tiene que pasar por el crisol, como dice San Pablo. Por eso lo aceptamos con mucho amor. Hubo que llevarla a Estados Unidos, porque aquí ya no había tratamiento para ella. Y algo muy bonito que pasó en Estados Unidos fue que cuando llegamos a la ciudad de Nueva York, el especialista, el doctor Higgins, rápido nos acogió y él era muy cristiano católico, nos ayudó muchísimo hasta que se logró operar del nervio del trigémino y hasta el día de hoy, hace ya como 4 años que se operó, pues ella sigue teniendo sus dolores pero a menor intensidad. Pero ahora también, por la ingesta de los medicamentos que está tomando,
pues se le afectó el páncreas. Ella estuvo internada 65 días en el Hospital Menonita y el Hospital Lima de Caguas, hasta que se apareció un doctor, el doctor Hernández, en el auxilio mutuo, que logró vaciarle los quistes que tenía en el páncreas y ahora está en tratamiento. Pero esa enfermedad de Annie a mí me ha acercado más a Jesucristo, en el sentido de que nos configuramos como matrimonio, como esa familia diaconal, que las hijas mías, pues gracias a Dios, ya ahora la mayor es médico, ya la menor es abogada, ya la del medio está haciendo su doctorado en matemática, y el Señor nos ha regalado, ¿verdad?, 1000 bendiciones dentro de lo que ha pasado de enfermedades de Annie y mías también. Ahora te puso una doctora dentro de la familia. Sí, para que nos bregue con los achaques. Y José, fíjate, y más como un testimonio, el pasado 15 de septiembre del 2020, pues yo me contagié con el COVID. Esa pregunta venía ahora. Con el COVID. Dentro de ese calvario que tú has vivido, ¿verdad?, junto a tu familia y todos los problemas de tu esposa Annie, que también le operaron de vesícula, le operaron del páncreas, ha sido una tras de otra, pero aún así Annie se mantiene firme y tú te has mantenido firme junto a ella, atendiendo las necesidades de la iglesia, pero también atendiendo las necesidades de tu familia. Eso tú no lo has abandonado. Eso es otra cosa. Y encima de todo esto, para que las personas que a veces tienen que servirle al Señor, te ha cogido el virus del COVID. Tú eres tipo de sangre A. Sí. Y al ser tipo de sangre A, este virus te atacó con toda la intensidad, sin ningún tipo de piedad, y te llevó como al diácono Kenny al hospital. ¿Cuántos días estuviste en intensivo? Estuve 30 días en la unidad de cuidados intensivos, en el Hospital Menonita de Calley. Debatiéndote entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Yo empecé con unos dolores en el cuerpo y entonces un poco de fiebre. Me llevan al hospital de Sidra, me hacen la prueba de sangre, ahí sale negativa, me ponen un torador y me mandan a la casa. Al otro día, la hija mía va y me coge la oxigenación, la tenía en 90. Me dice, papi, tenemos que irnos porque esto no me gusta. Cuando voy, me encuentran que tenía una pulmonía doble, y la oxigenación ya había bajado de 90. Pues me pasan de emergencia al hospital de Calley. Cuando llego al hospital de Calley me hacen la prueba de molecular y allí pues me confirman que estaba contagiado con el virus del COVID. Pero no fue tan fácil, porque entonces esa noche la pasé en la sala de emergencia. Cuando me pasan a cuarto, entonces de la cama al baño ya yo estaba asfixiado, ya yo me faltaba el aire, y entonces recuerdo que cuando me pasan a intensivo me dio un ataque de tos, de esos bien fuertes, que no podía parar de toser. Esto me causa mucha emoción porque es un testimonio de cristiandad. Esa noche ya habían tirado la clave para entubarme. Entonces yo veía ese revolú de gente que venían para mi cuarto. Entonces yo clamé al Señor, me agarré así de las barandas de la cama y le dije, Señor, no permitas esto, por favor, Señor, ayúdame. Y así como pude me senté en la cama, y ahí llegó lo que yo digo que fue como un ángel enviado de Dios. Este enfermero que se arrodilló frente a mí y me dice, Ángel, cógelo con calma. Te subí el oxígeno a 9 y ahí empieza a respirar y no abras la boca. Y ahí empecé yo a controlarme y gracias a Dios no me tuvieron que entubar. Fue Dios. Yo digo que fue Dios que mandó a ese enviado, porque ya venían a brincarme encima, a ponerme el tubo y supuestamente dice las estadísticas que los que entuban tienen menos probabilidad de salir que los que se entuban, pero a mí no me tuvieron que entubar, y por eso yo doy gloria y alabanza a Dios. Fueron momentos muy difíciles, momentos de mucha soledad,
Yo que estoy acostumbrado a estar en casa con mis hijas y con mi esposa, allí estaba completamente solo. Por eso les invito a que reflexionemos. El COVID es cierto, está ahí y no podemos hacernos de la vista larga, porque cuando nos contagiamos, entonces nos damos cuenta. Si usted es asintomático, pues no tiene problema, pero puede contagiar a muchas personas. Pero a mí me dio con todas ¿cómo se llama? Los síntomas. A mí me dio dolor de cabeza, a mí me dio dolor de cuerpo, a mí me dio fiebre, a mí me dio pulmonía doble, a mí me barató, como decimos acá, ¿verdad? Ángel, ¿pensaste que ibas a morir? Yo pensé en un momento dado, yo entregué mi vida al Señor. Yo le dije, Señor, tú eres el dueño, tú eres el autor de la vida, en ti pongo mi esperanza, en ti pongo mi vida. Pero sí, en mi pensamiento pensé que iba a pasar a la presencia de Dios. Fue un momento fuerte, pero fue un momento, José, que me acercó más a la oración, a esa oración no leída, esa oración no de un libro, sino una oración espontánea, a una comunicación, un diálogo directo con el Señor. Como decíamos el miércoles de ceniza, ¿verdad? Tú y el Señor, y allí donde está el Señor en lo secreto, Él te recompensará. Y fue una experiencia íntima con Jesucristo que yo tuve en esos momentos de enfermedad. Cuando uno está en momentos de enfermedad, uno está más susceptible a pensar cosas que hace no son. introspección. Sí, y esa introspección que yo hice, esa experiencia que yo logré hacer con Jesús, fue la que me mantuvo con vida. Dificilísimo, ¿verdad? Sí, Se bien le ataca la garganta a uno. difícil. Yo pensé que iba a morir, pensaba en mis hijas, pensaba en qué iba a pasar con Ani, pero en un momento el Señor me mandó a decir, olvídate de todo y concéntrate en lo que te tienes que concentrar, que yo me voy a encargar de lo demás. Tú sabes que después de esa experiencia, Ángel, no tenemos que ver porque nos conocemos muy bien, pero noté que tú empezaste a poner una serie de mensajes dentro del grupo de los diáconos de la zona este, que publica todos los días un mensajito, Sí. Pero cuando yo lo leo, noto que ese mensaje viene desde la profundidad del corazón. Ya no es el diácono Ángel Rosario que yo conocí anteriormente, sino que después de esta experiencia que tú has tenido, yo he notado que has surgido una relación entre tú y Dios de un amor más profundo y que lo quieres manifestar a nosotros a través de estos escritos. ¿Eso es así? Así mismo es. Cuando uno tiene una experiencia con Jesucristo, no es lo mismo tú llenarte de conocimiento de quién es Jesucristo y de historia de Jesucristo. No, es la experiencia de tú conocer verdaderamente quién es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado de Dios, que nos envió, que vino a salvarnos. Por eso en ese momento de enfermedad, en ese momento que yo estaba entre la vida y la muerte, yo confié mi vida a Jesucristo. Y entonces ese diálogo que yo tenía con Él era un diálogo de vida, no era un diálogo de muerte. Yo sabía que yo estaba mal, yo sabía que yo estaba de salud, mi salud estaba precaria, pero yo confiaba siempre en Jesucristo. Al igual que Ani, yo nunca había escuchado a Ani en casa renegar de su fe, ni preguntar, Dios mío, ¿por qué me tiene que estar pasando esto a mí? Sino vive su enfermedad, vive cuando se tiene que acostar se acuesta, cuando se tiene que levantar se levanta, pero igual hice yo. Cuando yo me agarré de aquellas dos barandas de la camilla y de lo más profundo de mi corazón salió, Dios mío, no permitas esto. Ahí fue que yo sentí como que se me estremeció mi cuerpo y entonces llegó este enfermero y me calmó. Es interesantísimo cuando una noche estaba yo rezando el rosario en la habitación y me senté en la cama así y estaba rezando y entró el terapista respiratorio porque me tocaba la terapia. Y el terapista me dice, ¿te estás rezando? Y yo, sí. Pues yo me voy a sentar a rezar con usted. Y yo, pues siéntate, yo voy por el segundo misterio, si quieren, no, siga.
Y fue un testimonio tan lindo cuando ese muchacho se sentó conmigo a rezar el rosario y me dice que él me dice que el rosario es parte de la terapia de sanación de los pacientes, porque ponen su fe en Jesucristo, que es el que sana, que es el que lo sabe todo, y cuando uno pone la fe en Jesucristo, José nunca falla. Yo recuerdo operado de la espalda en un momento dado, yo bajo la morfina, que yo me sentía que me iba a morir. Yo pensé que me iba a morir y yo le dije a mi esposa, mire, yo voy a morir, porque me siento tan mal que yo no sé. Y yo vi aquella sombra que venía caminando por un pasillo largo y se veía moviéndose así, y cuando me doy cuenta era el Padre Antonino. Padre Antonino, cuando aquello estaba bastante grueso, y yo lo veía esa imagen de él, y cuando yo recuerdo que él llegó donde mí y me dijo, no te preocupes que todo va a estar bien, y me puso la mano sobre el antebrazo y yo sentí la mano de Dios. Yo esa parte nunca la olvidaré, porque sentí la presencia de Dios a través de la imposición de manos del Padre Antonino, y desde aquel momento se empezó un proceso de recuperación de inmediato. Siempre la mano de Dios, a veces nos sentamos a esperar que llegue a través de la imagen de Dios, sí, pero a veces llega a través de un hermano, a través de un ser que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, y es ahí donde nosotros tenemos que llevar esto, ¿verdad? No abandonar nunca a los enfermos, no abandonar a los que sufren, buscar ayuda, tratar de ayudarnos los unos a los otros, porque esa es la mano de Dios puesta sobre cada uno. Se nos acaba el tiempo, Ángel. A mí me necesitaríamos como 3 horas para hablar contigo. No, María, pero qué rápido. Pero te pregunto, la pregunta final, después de haber vivido toda esta experiencia, comparar el antes de ordenarte con el después de ordenado, aún en el medio del dolor, viviendo y tratando de llevarle la palabra y la alegría del Evangelio a las demás personas, aún estando destrozado por dentro, y dándote cuenta y comprendiendo que la vida cristiana a veces va acompañada de tantos golpes, ¿eres feliz? Sí, sumamente feliz, porque el que tiene a Cristo es feliz. ¿Y podemos ser felices con el dolor? Y todo eso que tú has mencionado, con el dolor, con la enfermedad, con todas las adversidades que se nos presentan, cuando yo me pongo mi alba y mi estola y voy a celebrar, yo me olvido de todo eso y yo hago que el pueblo sienta mi alegría, y al sentir mi alegría sienten la alegría de Jesucristo. Por eso ustedes ven que yo canto, ustedes ven que yo me invento cosas, hago cosas así, pero son para qué, para animar al pueblo de Dios a que no se dejen vencer por las adversidades. San Pablo dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién? Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando lo tienes bien cerquita de ti, nada te lo puede quitar, nada, ni las adversidades, ni lo que digan de ti, sino que simplemente cuando yo voy a celebrar, hacer la celebración de la palabra con comunión, yo pongo todo sobre el altar, le digo, Señor, esta es mi vida, aquí la pongo en el altar, dame palabras de fe, de esperanza para yo poder transmitirla al pueblo, aunque yo por dentro esté destrozado. Y el Señor me concede esa gracia. Y esa es una gracia que yo, que entonces la gente me dice, oye, pero usted canta y usted goza y usted no tiene problema, usted es feliz. La humildad suya, esa voz suya, y pues sigan orando a Dios para que me siga dando palabras de esperanza, palabras de fe, para animar al pueblo de Dios. Segunda carta de Pedro 5 dice, y el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ustedes resístanle firme en la fe hasta el último momento. Hasta el último momento. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Nuestra entrega ha sido completa. Yo te conozco y sé que eres una persona entregada. Sabemos que estamos pasando por situaciones de dificultad, pero sabemos y estamos seguros que al final del camino hay alguien que nos espera con los brazos abiertos y que ese día va a ser el día más feliz de nuestra vida. Y que nosotros luchamos por eso y le tratamos de decirle a la gente que esto vale la pena. Vale la pena. Si tienes un hijo que quiere ser sacerdote, si tienes un hijo que quiere ser diácono, no lo tronches. Anímalo para que siga adelante, porque, Alberto, hay vida al final del túnel. Hay una vida que realmente es la verdadera vida. Ángel, ¿qué le podemos decir a esta gente que nos están mirando como último consejo? Yo antes de eso, que quiero agradecer a todo el pueblo de Gurabo por la empatía, por
por la ayuda que nos brindaron en aquellos momentos difíciles económicos, que verdaderamente fue una ayuda muy, muy bonita. Yo animo al pueblo a que en esta cuaresma, a invitación de San José, podamos ser humildes, podamos experimentar esa conversión, esa transformación de vida. Pero para que eso ocurra, tenemos que abrir nuestro corazón. No importa en la situación en que te encuentres, no importa en la situación en que si estás casado, si puedes comulgar o no, pero puedes vivir una experiencia con Jesucristo. Jesucristo no rechaza a nadie. Vengan a mí todos los que estén cansados y humillados, y yo los haré descansar. Así que la exhortación es a participar en las celebraciones de Cuaresma en la medida que sea posible, pero ir con un corazón dócil, con un corazón humilde, porque un corazón humillado, contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Eso es así. Yo, ¿verdad? Me uno completamente a las palabras de nuestro compañero el diácono Ángel Rosario. Ustedes ya le conocen en Gurabo porque ha venido muchas veces que yo le he llamado y nunca me dice que no, aún en el medio de los problemas. Ángel, gracias por ese servicio que le das a la comunidad, gracias por ese testimonio de vida que nos has dado, gracias por ser como tú eres, porque siempre has sido el mismo, una persona muy humilde y sencilla, que el Señor te siga dando toda esa fuerza hasta el final del camino y que al final Él venga y nos coja de la mano y nos lleve a su presencia. Y allá nos podamos seguir reuniendo por toda la eternidad. Bueno, hermanos, hermanas, el tiempo se nos ha terminado. Quisiéramos hacerle muchas más preguntas. Ustedes cuando lo vean por ahí en las comunidades, háganle las preguntas que ustedes entiendan que no hemos podido hacer, porque el tiempo se nos ha terminado. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición del Dios Todopoderoso acompañe a Ángel, que sea la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y sus hogares, y con ustedes permanezca para siempre. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Adiós. Adiós, gracias.